También se me han hecho preguntas que creo que sería muy adecuado de contestar, porque la serie esta semana ha despertado el interés y también algunas interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber si Dios quiere que yo haga una cosa o la otra? Y si tengo dos alternativas, ¿cuál es la que Dios quiere que yo elija? Bueno, voy a compartir algunos principios para que les sirva de guía. Uno es, recuerden que Dios le dio a ustedes la capacidad de elegir, la capacidad de decidir, de decisión. Por ejemplo, una simple pregunta podría ser, te pregunto, si Dios te dice a qué hora debes cepillar tus dientes, o tú mismo eliges a qué hora debes cepillar tus dientes. ¿Requiere un milagro de Dios para decidir eso? No. ¿A qué hora vas a estudiar tu Biblia? ¿A qué hora te vas a levantar? ¿A qué hora vas a orar? Todo eso, Dios te permite decidirlo por ti mismo. Entonces, hay muchas cosas que Dios no interviene para revelártelo. Señor, ¿debo ir al hogar de ancianos o debo ir a la cárcel? ¿Cuál es tu voluntad? Probablemente no te va a contestar Dios. Probablemente. De vez en cuando Él se reserva el derecho de hacerlo porque Él es Dios. Pero como norma, Él ha puesto en tu mente la capacidad, en tu cerebro, la capacidad de tomar ciertas decisiones. Y si tú te entregas al Señor y sometes tu voluntad a Él y te rindes diariamente a Él, Él se reserva el derecho y la responsabilidad de corregirte. Si Él no quiere que tú hagas una cosa, Él puede decirte que no. Por ejemplo, ¿voy a la cárcel o voy al hogar de ancianos? Señor, puedo estar semanas, meses pidiendo y ni voy a la cárcel ni voy al hogar de ancianos esperando un milagro que Dios me diga. Lo que yo haría, con mi experiencia que he experimentado con Dios, Señor, me necesitan en el hogar de ancianos y me necesitan en la cárcel. Yo siempre he tenido el deseo de ir a la cárcel, Señor, para conocer a esa gente. Así que voy a elegir ir a la cárcel, a visitar a los presos. Y si por alguna razón, Señor, tú quieres que yo vaya al hogar de ancianos, me rindo a tu voluntad. Indícame y yo lo haré. En esa forma de pensar, no es necesario que Dios te patee para que te muevas. Elige la mejor opción, la opción que te permite llevar a cabo tus talentos, desarrollarte tus deseos, que te permitan llevar a cabo la visión que Dios te ha dado en tu ser. Y en esa forma, de una manera u otra, tú vas a llevar a cabo un plan A o plan B. Y si Dios desea revelarte al contrario, Él te lo va a decir. Entonces, ¿qué hago Dios? ¿Estudio enfermería o estudio medicina? ¿O estudio medicina o estudio odontología? Señor, por favor, espero y no escucho nada. ¿Será que Dios no me escucha? No, Dios escucha. Pero Él ha puesto dentro de ti la capacidad de elegir. Lo importante es que debemos someter nuestra voluntad a Dios para que si elegimos mal, Él nos pueda corregir. Dios es muy capaz de indicarnos qué debemos hacer. Y si tú eliges correctamente, Él no tiene que hacer nada, te va a dejar adelante. Entonces, muchas cosas que nosotros, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? Una de las maneras es ¿qué indica la palabra de Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Debo ir a visitar a los presos? ¿A los ancianos? ¿Cuidar de los huérfanos? Sí. Todas esas cosas son ordenadas por la Biblia. Dar de comer al hambriento, ayudar con dar ropa a los que no tienen ropa,
cuidar de los menos válidos, de los niños. Todo eso son cosas válidas. No tengo que preguntarle a Dios, ¿tú quieres, Señor, que yo haga eso? Ya está revelado. Él no tiene que hablarte del cielo para que tú decidas ir a visitar a los huérfanos y cuidar de ellos. Ya está en la palabra. Así que la palabra de Dios ordena ciertas cosas. Es más difícil cuando no dice directamente. Estudio odontología o medicina. No dice. Entonces yo hago un inventario. Señor, ¿cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son los deseos de mi corazón que tú has puesto para que yo lleve a cabo un desarrollo de mis talentos? ¿Cuál lleva a cabo la misión? Yo cuando terminé la universidad recibí 3 invitaciones a trabajar en el campo misionero y yo quedé un poco confundido. Me llamaron de la administración en la Asociación General y me dijeron de la Secretaría, hermano Gates, usted tiene un llamado para México, un llamado para el Perú y un llamado para Brasil. Por favor, díganos dónde quiere ir. Bueno, el que me llamó era un brasilero, así que él me dijo, más seguro vas a querer ir a Brasil. Pero yo le dije, vamos a orar con mi esposa y vamos a decidir. Miramos a todas las opciones y dijimos, bueno, toda mi familia, mis padres, mis suegros, mis hijos, todos hablar el español. Bueno, mis hijos eran pequeñitos todavía. Así que el trabajo de Brasil era como piloto, mecánico y enfermero, y el trabajo del Perú era como piloto, mecánico y enfermero. Entonces, el trabajo era igual. ¿Por cuál estamos mejor capacitados? Bueno, si tuviésemos que elegir entre Perú y Brasil, como hablamos el español, estaríamos mejor capacitados para ir al Perú. Ahora, entre Perú y México, en México era como en la administración de un hospital, un pequeño hospital, trabajando con una escuela de enfermería, trabajando con médicos, trabajando como piloto y mecánico. Llamé al presidente de la Unión y les pregunté cuál era su necesidad. Mire, allá en México me llaman capitán. Mire, capitán, nosotros hace 6 meses que no tenemos a alguien que administre el hospital. Y encontrar un piloto que también conoce de administración, que también es enfermero, que trabaje con los médicos y las enfermeras, para nosotros es un sueño hecho realidad. No sabemos cómo encontrar otra persona con esas cualidades. Así que con mi esposa, después de orar, decidimos, vamos a ir a México, porque allí nos necesitan más que los otros lugares. Y ciertamente después de pocos meses, un piloto se fue para el Perú y otro piloto encontraron para Brasil, y yo me fui para México con mi familia. Le dijimos a Dios, si no es tu voluntad, Señor, revélalo. Y Dios no dijo nada. Así que nos fuimos a México. Pero nuestra voluntad estaba en manos de Dios. Oramos, conversamos y sentimos una paz y tranquilidad. Gracias, Señor, por confirmar en nuestros corazones. Dios no tuvo que hacer un milagro, pero el Espíritu Santo dijo, adelante, te voy a bendecir. Otra pregunta que se hizo, ¿cuál es la diferencia entre la presunción y la fe? Porque como ustedes saben, la presunción y la fe andan muy cercanamente, muy cerca, ¿no? De un lado al otro. Uno pisa mal y cae en la presunción. El espíritu de profecía dice, la pluma inspirada, que 9 veces en 10, cuando somos tentados a la presunción, caemos en presunción. 90%. Eso no es una estadística muy buena. Quiere decir que es fácil caer en la presunción, ¿sí? Si 90% del tiempo yo puedo caer. Entonces, yo empecé a hacer una investigación de la palabra presunción en el espíritu de profecía. Busqué la palabra presunción en diferentes libros y descubrí una cosa, que presunción siempre está ligado al pecado, desobediencia de Dios, egoísmo, algo que desobedece a Dios. Entonces, si uno está obedeciendo a una orden de Dios y siguiendo en la voluntad de Dios, no puede ser presunción. Pero si yo quiero hacer lo que a mí me da la gana, al contrario de lo que dice la Biblia, o si estoy viviendo en el pecado, o si lo hago en una forma de desobediencia, puedo caer en presunción. Pero el tamaño del proyecto, el riesgo del proyecto,
la imposibilidad del proyecto, no tiene nada que hacer con presunción y fe. En cierta forma, si es imposible el proyecto, más seguro es fe. Porque cuando Dios ordena que vayamos a todo el mundo a predicar el Evangelio, Él no dice si tienes el presupuesto, Él no dice si tienes las capacidades, Él no dice si estás cualificado, puedes ir. Él ordena que vayas. Y si tú llevas a cabo eso y vas, estás obedeciendo. Y si sometes tu voluntad al Señor, Él te va a guiar. Entonces, la presunción podría ser al revés. Si no vamos, somos presunciosos. ¿Por qué? Porque si yo no obedezco a Dios, estoy en el pecado. Si yo no voy a predicar el Evangelio, si no voy a visitar a los huérfanos, si no voy a la cárcel, si no voy y a propósito me cuido de mí mismo, eso sí es presunción. Pensando que yo voy a llegar al cielo desobedeciendo a Dios. Eso sí es una presunción abierta. Y muchos de nosotros pecamos de eso. Pensamos que por venir a la iglesia, pensamos que por dar la apariencia de ser líder, de venir a la iglesia, que vamos a ser salvos. Perdona. Lo que está dentro del corazón se revela en acciones. Si tú cuidas de tu prójimo, si tú obedeces, si tú predicas, si tú sacrificas, si alguien te pide algo para comer y tú puedes y está dentro de tu capacidad para ayudar, es tu responsabilidad de hacerlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Presunción entra en desobediencia a Dios. Fe es siendo obediente a una orden divina. Sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Así que todo lo que hagamos tiene que ser de acuerdo con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que vayamos a todo el mundo, que alcancemos la gente necesitada y que compartamos de nuestros bienes, que sacrifiquemos y en vez de cuidar de nosotros, que cuidemos de las ovejitas de Dios. Eso no es presunción, es obediencia. En nuestro experimento que hicimos con Dios, yendo a Guyana, a la Guyana inglesa, lo que era inglesa, ahora hablan inglés ahí, pero no pertenece a Inglaterra. Fuimos con los 5 hijos, mi señora y yo, y le dijimos al Señor: Señor, tú cuídanos, nosotros vamos a obedecerte y vamos a ir a cuidar de la gente que te necesitan. Pero ¿cómo vamos a sobrevivir? No sé. Les conté cómo Dios nos dio la primera avioneta, ¿no? Empezamos a volar por todos lados. El gobierno no estaba muy feliz. No que era un gobierno, en Guyana el gobierno es secular. No es, mayormente la gente de allí, del gobierno, son hindúes. No son de una religión cristiana o la otra normalmente, aunque hay también, pero es más secular que nada. Y tenían un poco de miedo que una iglesia tenga una avioneta, por la influencia, para mantener el balance, para no interrumpir ese balance. Entonces me dijeron a mí que no querían darnos una licencia. Pero yo saqué mi licencia comercial, hice todos los exámenes y después vi que Dios abrió la puerta, me dieron mi licencia comercial, después llegó la avioneta y yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Llegué con la avioneta y cuando llegué a Guyana con la avioneta me dijeron, estaciona la avioneta allá en el rincón porque tú nunca vas a volar acá. Dejé la avioneta allí y me fui donde el director de aviación civil y hablé con el director asistente. Y le dije, mira señor director asistente, yo acabo de llegar de Estados Unidos con la avioneta, necesito permiso para volar al interior. No, David, no te hemos dicho vez tras vez, no queremos que tú vueles aquí. Pero yo he cumplido con todos los requisitos. Sí, pero no comprendes, no entiendes. Nosotros no queremos una iglesia que tenga una avioneta acá. ¿Me dejaría hablar con el director? Bueno. Pero te va a decir lo mismo, te va a decir que tú no tienes suficiente experiencia y todo eso. Bueno, yo le dije, tengo más de 10 años de experiencia volando en la selva peruana, he volado en la selva mexicana, he volado en Bolivia y soy un instructor de vuelo con licencia de aerotransportes, la misma licencia que tiene el capitán de los aviones grandes. No creo que sea un novato. De todas maneras, como no te queremos volando aquí, no creo que te va a dar permiso, pero un momento, ¿llamó? Sí, el director va a hablar contigo, pasa nomás. Toqué la puerta, entré, el director me recibió. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Señor director, acabo de llegar con la avioneta y
quiero pedirle permiso, por favor, para poder volar con la avioneta al interior, a la selva. David, tú no tienes suficiente experiencia. Pero yo se le dije, he volado tantos años y le expliqué todo. Sí, pero aquí en Guyana necesitas más experiencia. He hecho 10 vuelos como copiloto con otros capitanes en vuelos de aerotaxi. He aterrizado en esa pista 10 veces, en 10 diferentes vuelos. Yo creo que eso es suficiente para cualquier piloto. No, el problema, David, es que nosotros realmente no tenemos interés en que tú vuelas de acá. Yo sé, señor director, pero ¿sabe qué? Por favor, tenga misericordia. Mi familia está allá en ese pueblo y yo no los he visto en casi 2 meses. Y mi hija se gradúa de la primaria este fin de semana. Y lo único que quiero hacer es ir a ver mi familia y estar con mi hija en la graduación. ¿Qué? ¿Tu familia no vive aquí en la capital de Georgetown? No, señor director, mi familia vive en el interior, en el pueblo, ese pueblo indígena. Ah, eso es diferente, dijo el director. Me hubieras dicho, si tu familia vive allí, con razón quieres ir, estás en casa. Por favor, dame un papel. Y dio la orden. ¡Qué milagro! Yo volví al aeropuerto, le cargué gasolina y todos decían, ¿y dónde estás yendo? Estoy yendo al interior. ¿Y quién te dio permiso? El director de aviación civil. Aquí está el permiso firmado por él. Nunca hemos visto esto. Increíble. Cargué el avión de gasolina y me fui volando 2 horas. Unas tormentas, unas lluvias, el avión saltando de un lado al otro, pero seguí adelante. Y por fin pasé al otro lado, llegué y aterricé en el pueblito donde mi familia estaba. La gente llorando. Dimos vuelta al avión y agradecimos a Dios con una oración por lo que Él había hecho, y este fin de semana estuve con mi familia. Me dieron un permiso de 30 días. Durante esos 30 días empecé a volar de pueblo en pueblo en pueblo, ofreciendo servicio médico. Me lo renovaron por 30 días más. Continué volando. Un día visité 17 poblaciones. Era un trabajo como de pánico casi. Quería alcanzar más gente lo más posible en el corto periodo de tiempo que me dieron. Todo el día volando, recogiendo enfermos, complicaciones de parto, accidentes, malaria, volando de pueblo en pueblo. Y cuando llegué al fin de los 60 días, me interrumpieron unos días, pero me renovaron por la 3ª vez y continué volando. Y se acabaron los 90 días de vuelo y no me los renovaron, no me lo querían renovar. La angustia. Me quedé en Georgetown, mi familia otra vez en el interior. ¿Qué hago, Señor? El gobierno rehusó renovar ese permiso temporal. No, ya tienes 90 días, no te lo vamos a renovar. Pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses. Me entró una idea de alquilar un avión. Como yo había volado tanto y como tenía experiencia, un aerotaxi me puso como un capitán de su compañía, y yo empecé a alquilar el avión y me costó mucho más, pero logré entrar cada semana a hacer todos mis vuelos. Y aquí llega la parte interesante. Las peticiones de los indígenas que se estaban muriendo sin atención médica. No había avioneta. Empezaron a pedir al gobierno cientos de peticiones, entraron cartas al gobierno: por favor, renuévenos el permiso para que pueda volar el Capitán Gates. Bueno, en mi angustia, un día yo estaba leyendo, y aquí leí de este milagro que hizo Jesús cuando Él mandó a los discípulos que crucen el mar Rojo, Galilea, que crucen, y estaban cruzando, y Jesús lo mandó solo. ¿Se recuerdan la primera vez? La primera vez Jesús estaba con ellos y llegó la tempestad y ellos vieron que se iban a ahogar, y en ese momento gritaron ¿qué? Señor, sálvanos porque perecemos. Y Jesús se levantó y los regañó. ¿Por qué tuvieron miedo, hombres de poca fe? ¿Acaso no es normal tener miedo cuando uno se está ahogando? ¿Acaso no es normal cuando el barco se está por hundir? Evidentemente parece que no. Cuando Jesús está a bordo, es un pecado tener miedo. Tener miedo no es aceptable cuando tú estás con Jesús. Por eso le regañó. ¿Cómo van a tener miedo si yo estaba en la barca con ustedes?
pero Señor, se estaba hundiendo. Hombres de poca fe. Poco duro, ¿eh? Palabras duras. Esta vez Jesús hizo algo diferente. En Marcos 6, 45 a 52, Jesús había recién dado de comer a los 5,000 y Él los manda solos que crucen el mar de Galilea. Y ellos están a mitad de camino y viene la tormenta, y esta vez Jesús no está en la barca. Jesús estaba en la montaña orando. Están por hundirse y esta vez están temblando de miedo. Jesús baja de la montaña y se viene caminando sobre las aguas. Paseando, ¿eh? ¿Has paseado sobre las aguas? Jesús lo hace con facilidad. Él es Dios. Paseando sobre las aguas, Él viene y los discípulos están con miedo. Dice Jesús los vio remar con gran fatiga, porque el viento era contrario. Él estaba mirando de la orilla del mar. El viento era contrario, y cerca de la cuarta vigilia, ¿cuántas vigilias hay? 4. Cerca, ya por amanecer, por decir, en la madrugada, Él fue a ellos andando sobre el mar y quiso adelantarse a ellos, como decir, mira, hola jóvenes, ¿cómo están? Y ellos lo vieron pasar como si fuera un fantasma. Él no fue directamente a ellos. No sé por qué Jesús hace cosas así. Él piensa diferente que nosotros, ¿no? Él pasó a la barca paseando sobre el mar como uno pasa caminando en la calle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están esta noche? Y ellos gritan de miedo. Y después Él les dice, ánimo, no se asusten, no temáis, soy yo. Y cuando Jesús dijo eso, ellos se dieron cuenta que era el Señor Jesús. ¿Cuánto tiempo remaron? Casi toda la noche. Pareciera a solas. Jesús estaba siempre mirando. Él no se había olvidado de ellos. Esta vez Jesús estaba queriendo enseñar otra lección. Que aunque remes solo toda la noche, aunque te pareciera que te ha abandonado Dios, aunque estés en las vísperas y no sabes qué hacer, Jesús está mirando y no te ha olvidado. Y cuando el momento llega, aunque sea la cuarta vigilia, Jesús va a venir caminando sobre las aguas y te va a decir, hola Pedro, María, ¿cómo estás? Y tú vas a estar por ahogarte y vas a pensar que posiblemente no es Jesús, pero Él te va a decir, no temas, soy yo. Qué lindo, ¿no? Que Jesús haga eso. Él no se olvida. Yo estaba leyendo esto en Marcos. Mientras leía, Señor, estoy lejos de mi familia, la avioneta está aquí plantada, no tengo permiso, y mi familia está dentro en el interior, y qué difícil estar separado tanto tiempo, Señor. Por favor, ayúdame. Y allí vi que dice, y cerca de la cuarta vigilia de la noche, Él fue a ellos. Y el Señor, por medio de este versículo, y el Espíritu Santo me dijo, David, ya estás a la cuarta vigilia, aguántate un poquito más. Porque ¿sabes qué estaba pasando? En ese país habían llegado las elecciones. Y todo el mundo político se estaba moviendo. Y el candidato de la oposición, él fue al interior a visitar los pueblos indígenas. Y cuando llegó allá, él se presentó como el candidato de preferencia, como cualquier candidato. Por favor, elíjanme a mí, yo quiero ser su nuevo presidente. Y los indígenas le dijeron, nunca vamos a votar por alguien que nos prohíba tener una avioneta. Se le prendió la luz al candidato de la oposición. Él volvió corriendo a la capital, llamó a toda la prensa, todas las cámaras, y en televisión nacional dijo, este presidente que tenemos no ama a los indígenas. Me han dicho de que se están muriendo sin atención médica y que habían tenido una avioneta y este presidente no lo autoriza que siga volando. Él no ama y no merece el voto de los indígenas. El presidente apareció el siguiente día. Mentira, yo amo a los indígenas. La pena es que estaban usando mi nombre porque dijeron, no le da permiso a David Gates que vuele.
en televisión nacional. Y el presidente apareció la siguiente noche y dijo: es mentira, yo amo a los indígenas. Si David Gates se presenta en esta oficina mañana, yo le doy licencia permanente. David Gates se presentó. Y recibimos una licencia permanente. En los últimos 30 años somos la única iglesia que ha recibido permiso para volar a nivel nacional con permiso permanente. Y tenemos 3 avionetas con permiso permanente en Guyana. La única iglesia. Dios quiere que su pueblo avance por fe. Y a veces uno rema solo, a veces sufre, a veces parece que se va a ahogar, pero en la 4ª vigilia Dios viene y trae la solución. Tenemos que no desanimarnos. Usted, querido cristiano, usted, querido misionero, querido trabajador, instructor bíblico, sufre solo a veces, trabajando, pensando que nadie le interesa su trabajo. Querido miembro de iglesia, no importa a qué iglesia asistes, no importa a qué religión perteneces, si tú tienes una relación con Dios, no te desanimes. Dios te ama y te está mirando. Y cuando tú estás a punto de ahogarte, a la 4ª vigilia y los vientos están contrarios, tu Señor Jesús va a venir caminando sobre las aguas. No es porque Jesús no te ama, no es porque Dios no escucha. Te aseguro que Él está mirando cada movimiento tuyo y lo que más quiere es que tú no pierdas fe en Él. Confía en Él, honra a Dios. Y aunque el viento está en contra, dile: no, el Señor está mirando, el Señor está a mi lado, el Señor está vigilando, y cuando mejor le convenga es cuando Él va a venir a resolver el problema. Honrémoslo a Dios, a la 4ª vigilia. Y recordemos, cuando te desanimas, escucha las palabras del Señor Jesús: ánimo, soy yo, no temáis. ¿De dónde viene el miedo? Del enemigo. Una de las cosas que más le gusta hacer a Satanás es forzar la conciencia de la gente usando miedo, usando herramientas de terror. Por eso, cada vez que Dios aparece en la Biblia y alguien se asusta, Él dice: no teman, soy yo, no temáis, estad de ánimo. Jesús siempre trae la paz y trae el ánimo donde quiera que Él esté. Y cuando tú estás asustado, tú puedes saber que es el enemigo. ¿Tienes miedo? ¿Hay algo en tu corazón que te da miedo? Anda y reclama la promesa y la presencia de Dios. Pero es importante, y les quiero decir, queridos jóvenes, queridos televidentes, queridos miembros, que si tú tienes algo en tu vida que pertenece al diablo, él tiene el derecho de causarte miedo. Porque mientras tú mantienes en tu vida una costumbre, una literatura, un deseo de permitir lo que Él entre en tu vida, Él te va a meter la cuchilla. Él te va a fastidiar. La única forma de que tú puedes tener la protección completa de Dios es que tu vida esté limpia. Y los tiempos que vienen sobre esta tierra, los terrores y las angustias que están por caer sobre esta tierra, darán a las naciones enteras un terror de corazón. No sabrán qué hacer. Y te pregunto, ¿a dónde vas a pisar tú? Si no tienes al Señor Jesús, no vas a saber dónde pisar. Es necesario que hoy en día aprovechemos cada oportunidad para que el Señor Jesús nos limpie el corazón y nos bote las cosas para que el diablo no tenga lugar alguno donde causarnos. Y cuando suframos miedo por obedecer, digamos: perdón, disculpe, Señor Jesús, yo no acepto este miedo. Tú no trajiste el miedo, eso pertenece al enemigo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Gracias, Señor, yo acepto por fe.
en el libro Servicio Cristiano, página 291, se habla de personas que obedecen a Dios y que escuchan la voz de Dios pidiéndole que hagan algo grande por Él. Pero mira lo que aconseja, dice: a menudo la vida cristiana está acosada de peligros y se hace difícil cumplir el deber. La imaginación concibe la ruina inminente por adelante y la esclavitud y la muerte por atrás. ¿Escucharon bien? La imaginación. Tú te imaginas, ay, si voy para adelante, ¿qué voy a encontrar? La ruina. Si voy por atrás, la esclavitud y la muerte. Hay a veces que ni ir para adelante ni para atrás. Quizás te encuentras en ese momento ahora, donde no tienes salida alguna. No obstante, la voz de Dios dice claramente: avanza. Debemos obedecer este mandato, aunque nuestros ojos no pueden penetrar las tinieblas y aunque sintamos las olas frías a nuestros pies, porque los obstáculos que impiden nuestro progreso nunca desaparecerán ante un espíritu que se detiene y que duda. Señor, ¿qué hago? ¿Mejor no? Sí. Sí. No. Los obstáculos nunca van a desaparecer. Tú tienes que mirar bien de frente la misión que Dios te da, lo que Dios te pide hacer, y avanzar en esa dirección con confianza. Vas a sentir las olas frías a tus pies. Vas a pensar que ir adelante es la esclavitud y para atrás la muerte. Pero el Señor Jesús te promete de que si tú avanzas, los obstáculos desaparecerán. Lo garantiza. Mira, continuamos. Dice: los que postergan la obediencia hasta que toda sombra de incertidumbre desaparezca y no haya ningún riesgo de fracaso o derrota, nunca obedecerán jamás. Si yo espero que las cosas estén muy claras antes que yo avance, nunca voy a obedecer. No existe tal cosa. Tienes que avanzar por fe. Significa avanzar aunque no veas a dónde vas, aunque no veas cómo pisar. Lo único que sabes es que Dios te está pidiendo que avances. Y Dios no te retira toda posibilidad de fracaso. Dios no te retira el miedo de poder fracasar. Él solamente dice: avanza y vas a ver que no vas a fracasar. Pero da miedo, hace temblar las rodillas. Y cuando uno tiembla, arrodíllate y dile al Señor: Señor, yo escucho tu voz, yo sé que me estás diciendo. Me imagino que durante las edades medias, cuando entre 30 y 50 millones de personas dieron su fe, dieron su vida por su fe, a la estaca, en la tortura, ahogados, quemados, traspasados. Me imagino de una señorita muy frágil, pero dispuesta a dar su vida por su fe. ¿Cómo esa señorita tendría la capacidad, la valentía de decir: yo me pondré firme hasta la muerte? ¿Quién le da eso a esa señorita? ¿De dónde viene esa valentía? Solamente Dios. ¿Y sabe qué? Dios no te da la fortaleza hasta que lo necesites. Antes de lo que necesites, Dios no te va a ayudar. Así que cuando necesitas fortaleza, fortaleza vas a tener. Cuando necesitas resguardo, resguardo vas a tener. Pero Dios no te lo da anticipadamente. Por eso los discípulos tuvieron que aprender 2 lecciones. Número 1, cuando Jesús está en la barca, no te puedes hundir. Y cuando Jesús está en la orilla mirándote, no te puedes hundir. ¿Te das cuenta? Primeramente Jesús estaba allí descansando y durmiendo y ellos temieron de hundirse. Y le dijo: hombres de poca fe, ¿por qué temieron? Ok, aprendimos, Señor, disculpe, estamos aprendiendo que si tú estás en la barca no debemos tener miedo. La siguiente vez Jesús los manda solo y esta vez tuvieron miedo otra vez. Y otra vez Jesús repitió: aunque no esté en la barca contigo físicamente, no tengas miedo, porque no te puedes hundir. Yo estoy mirando. Tengo mis ojos puestos sobre ti. Es necesario
que nosotros no quitemos nuestros ojos del Señor Jesús. El leproso, ese señor leproso que se vino hacia Jesús. Jesús estaba caminando con la gente y vino un leproso y se acercó y la gente le dijeron: vete de acá, oiga, inmundo, sal de acá. Él se hizo el sordo. Le tiraron piedras: sal de aquí, inmundo, no queremos infectarnos. Nunca quitó sus ojos de Jesús. Y por supuesto la gente abrieron paso, no querían tocar a ese inmundo, no querían infectarse. Les abrió el paso y él llegó al Señor Jesús, cayó de rodillas: Señor, si tú quieres, tú me puedes hacer sano. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Le puso la mano encima, porque era contaminarse tocar a un leproso. Pero cuando Jesús toca lepra, no se contamina. Es la lepra que se contamina. Cuando el Señor Jesús pone su mano sobre alguien, la enfermedad, los síntomas, lo destruido se convierte en nuevo. Yo quiero, sea sano. Y le tocó y le dijo: levántate. Inmediatamente la nariz que le había caído se le salió. Las orejas destruidas le salieron. La carne de su cara otra vez le volvió. El Señor Jesús te dice hoy día: ¿tú quieres ser sano? ¿Tú quieres recibir un nuevo corazón? ¿Quieres botar de tu vida todas esas cosas que te tienen como anzuelos en el corazón? Si tú te arrodillas y dices: Señor, si tú quieres, tú me puedes sanar. El Señor Jesús siempre va a responder: yo quiero, sea sano. Esta noche la invitación se extiende a tu casa, a tu corazón, a tu familia. Esta noche tú tienes la capacidad de decidir algo muy importante. ¿Tú quieres ser sano? ¿Tú quieres que el Señor Jesús ponga tu mano sobre tu vida? ¿Estás sufriendo de miedo? Todo el mundo sufre de miedo. Donde quieras que mires afuera hay miedo, 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 terror, 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 angustia, angustia. Donde quieras que mires. Nuestra vecina en Estados Unidos se vino donde mi señora, mi esposa. ¿Sabe qué? No puedo dormir. Toda la noche estoy temblando de miedo. No sé qué me pasa. Explícame, ayuda, ora por mí. Y mi señora me vino a decir: ¿sabe qué? La vecina tiene tanto miedo, no sé por qué. Y yo le pregunté a mi esposa: pregúntele a ella qué está mirando en televisión. Y ella le preguntó: oiga, ¿y qué están mirando? ¿Qué tipo de películas miran ustedes? Bueno, dijo la vecina, mi esposo, él le gusta películas de terror. Anoche él miró la película de un hombre con motosierra que mataba gente así. Ay, por favor, con razón tiene miedo. Te estás metiendo a la mente todas las cosas que destruyen la paz. Deja que el Señor Jesús te saque de eso, de tu corazón. Deja que el Señor Jesús te ayude a ganar la victoria sobre meter las cosas que de afuera, porque todo lo que es del diablo siempre trae terror, siempre trae miedo. Es la especialidad del enemigo de Dios, poner la prensa y apretarla para que la gente se sienten sin salida. ¿Te sientes sin salida? ¿Te sientes apresurado? ¿Te sientes bajo un peso? Este es el momento. El Señor Jesús tiene la solución y Él extiende la mano y te dice: ven, yo quiero, sea sano, pero tú tienes que pedirlo. Te invito ahora, si es tu deseo, de pedirle al Señor Jesús que te toque el corazón. Si es tu deseo, pedirle que ahora en este momento Él te sane de ese miedo, ese terror. Arrodíllate y dile: Señor Jesús, confieso mis pecados, porque ningún hombre puede perdonar tus pecados, solamente Dios puede perdonar. Pídele a Dios y Él te perdonará y te sanará. Te invito a que lo hagas ahora en este momento.